Yo me siento muy contenta porque, como ya lo sabe usted, cada viernes hablamos de derecho familiar y hoy nos sentimos muy afortunados porque estamos de manteles largos con invitadazo. Así que, licenciada, ¿me permitirá que usted desde casa presentar primero que nada al licenciado? ¿Le parece? Muy bien, buenos días. Él es el licenciado Sergio Escobar, juez primero familiar aquí en el distrito de Culiacán, Sinaloa. Y pues él nos va a hablar un poco de la violencia económica. Es importante destacar que hace unos días el licenciado ganó una sentencia por perspectiva de género y pues él nos va a hablar al respecto. Perfecto, licenciado, muy buenos días, bienvenido a este programa. Buenos días. Pues le agradecemos porque lo pongo un poco en antecedente y le comentaba a la licenciada, quien le agradezco que nos acompañe y que hoy nos haya hecho el honor de presentarlo a usted. Ella es la licenciada Carmen Guadalupe Espuro, secretaria primera del Juzgado Segundo de lo Familiar en el distrito de Culiacán, porque cada viernes en este programa se habla de derecho familiar, todos los temas que competen a la sociedad y las familias que formamos dicha sociedad, que es bien importante y además a mí me ha enamorado este tema en los últimos tiempos porque le da mucho orden, nos orienta muchas veces, como son temas muy emocionales, por así decirlo, así es. A veces nos confundimos, sin embargo el derecho nos aclara todo el panorama y es maravilloso. Y hoy estaremos hablando de la violencia económica, licenciado. Muy bien. A manera de introducción, quiero explicar. Regularmente las personas, cuando se habla de violencia, se considera en lo general, en las familias, en el público en general, consideran como si se refirieran únicamente a la violencia física. Claro. Entonces, eso es el pensar y el sentir de la mayoría. Lo cierto es que existen, además de esta, por ejemplo, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia económica. Y es la que quiero hablar esta mañana. Pues díganos usted, porque justamente nos estamos educando como sociedad a través de ustedes, los estudiosos de la materia. Ajá. Y justamente nos damos cuenta de este panorama, que todo lo que tiene que ver con temas de relación con nuestros hijos, patria potestad, padres de familia, relaciones de pareja, todo lo que compete a la familia, pues nos estamos percatando que existe la violencia económica. ¿En qué consiste? Sí, miren, en esencia, lo que se refiere a la violencia económica es la falta de pago de alimentos, ya sea entre esposos, ya sea entre papás e hijos, o se puede generar una cuestión de la posibilidad de pagar alimentos para después del divorcio, o una nulidad de matrimonio. En todos estos casos y en otros más, se tiene derecho a una pensión de alimentos. El no pagar esa pensión de alimentos genera como consecuencia también lo que es la violencia económica, ¿sí? Entonces, en concreto es violencia económica, el falta de pago de alimentos de un acreedor a un deudor. ¿Sí? Que este pago de alimentos, y lo diré por las relaciones comúnmente que vemos que son padres divorciados, por así decirlo, eso no es a criterio del padre o la madre, es algún derecho de los hijos y eso corresponde a cantidades o porcentajes. No es un tema de criterio, es que ¿sabes qué? Yo te voy a dar 100 pesos y soy bien buena gente porque te doy 100 pesos. Estoy poniendo una cifra solo por poner un ejemplo. Esto tiene que ver también con cuestiones de derechos y que están estipulados en la ley. Así es. Mire, por ejemplo, en el derecho familiar se estudia la cuestión de la familia, el matrimonio, a 3 niveles. Sí, a 3 niveles. Es, primero, el derecho, las obligaciones o deberes que se generan entre los esposos. Otra relación que se genera derivado del matrimonio, del concubinato, es la relación que hay de los papás entre los hijos, obligaciones y deberes. Y el tercer punto es la relación que se genera del matrimonio y el concubinato en relación a los bienes, las propiedades. Entonces, tenemos 3 niveles de analizar el matrimonio, ¿sí? Y el concubinato. En todos los casos, tanto entre esposos y concubinos y entre papás e hijos, se genera la obligación de pagar alimentos. ¿Sí? Entonces, es una obligación legal que se genera por el simple hecho de tener una relación filial, o sea, es decir, la cuestión de ser padre, ¿sí? Una relación de concubinato matrimonio
Y en esas situaciones la ley establece la obligatoriedad de pagar una pensión de alimentos. Las pensiones de alimentos se pagan de dos formas. Cuando las personas, los acreedores, están incorporados al domicilio, o cuando las personas no están incorporadas al domicilio o no tienen los padres la custodia de los hijos, entonces en cantidad se paga una pensión de alimentos, ¿sí? Okay. Entonces, esas son las dos formas de pagar alimentos. Los tengo en mi casa, o bien pago una cantidad mensual para cumplir mi obligación. Ok, pero entonces para terminar, porque el tiempo se nos termina desafortunadamente, pero entonces ¿cuándo podríamos decir que se está dando en la vía de los hechos esta violencia? ¿Cuando falta por completo esa pensión? ¿O cuando incluso puede ser violencia cuando doy esa pensión a medias, vamos a decirlo así? Ok, es en los dos casos. Ok, sí. Aún cuando se da algo de dinero, pero no se da lo que se requiere o lo que se estipuló legalmente, ahí también hay violencia. Dígame, eso es lo que me gustaría dejar claro, porque podríamos pensar, no, yo sí te doy dinero, vuelve a ser, pongo ejemplos. El juez dictaminó que yo te tenía que dar, repito, es solo una cifra, 1,000 pesos mensuales, y yo te doy 400 porque es lo que me alcanza, entonces pues con la pena, ¿no? Entonces, ¿ahí también hay violencia? Sí, así es. Muchos consideran en el ámbito jurídico que el resolver o atender un asunto de alimentos, litigar un asunto de alimentos, es algo bien fácil porque se dice, siempre le asiste la razón, ¿no? Ese es el pensar común de las personas. Lo cierto es que una de las reglas de los alimentos es la regla de la proporcionalidad. En todos los asuntos de alimentos se tiene que analizar la regla de la proporcionalidad. La necesidad del acreedor, ¿sí? Y la capacidad económica del deudor. Claro. Y pongo dos casos, rápido. No es igual un niño que vive en las periferias de la ciudad, que está educado o asiste a una escuela pública, claro, que vive en un lugar que no es en una de las zonas residenciales de la ciudad, que no sale regularmente de vacaciones al extranjero, o sea, tiene un nivel de vida. Esta es una situación particular. Claro, tiene las particularidades. Diferente es a una esposa o un hijo que viven en una zona residencial exclusiva de la ciudad, que van a un colegio, a una escuela privada, y que su estándar de vida, van de vacaciones, utilizan buena ropa, tienen servicios médicos particulares. O sea, entre un niño y otro no le podemos fijar la misma pensión, ¿ok? Claro. Y por otro lado me voy al tema del deudor. Nunca es la misma un papá que es empresario, que de acuerdo al SAT y de acuerdo al Seguro Social, tienen ingresos de cantidades buenas, grandes. Considerables. Así es, a una persona que es empleado que tiene un salario mínimo. Un salario mínimo. Entonces, en base a una situación y otra, se determina siempre una pensión, ya sea provisional o definitiva, en un asunto de alimentos. Pues para eso los tenemos a ustedes, juez, porque ustedes justamente son las personas que se preparan académica y emocional y moralmente para esto, porque se atiende con toda la objetividad y apegados a la ley, precisamente para tener todos estos factores en cuenta. Son muchísimos los factores a tener en cuenta, sin embargo, ustedes cuentan con esa capacitación y con ese conocimiento para poder poner la ley o emplear la ley o de una manera objetiva. Nos tenemos que ir, pero de verdad que le agradezco muchísimo que esta mañana nos haya acompañado. Y licenciada, hoy quisimos aprovechar la visita del juez, así que aprovechamos sus conocimientos, pero para despedirnos le digo a usted que hay que echarle flores y como no se las puede echar él mismo, esta razón, digo, sí puede, pues, pero por una cuestión de modestia, vamos a decir, ¿cuál es la ventaja de tener a personal, ya nos vamos a ir, Alonso, rapidísimo, a personal capacitado dentro del servicio público? Tal es el caso de juez que, como bien mencionaba, acaba de ganar un premio. ¿Esto en qué consiste? Es un concurso que se hace dentro del Poder Judicial de las sentencias con perspectiva de género. Ya hay varios años que se ha llevado a cabo y pues ahora le tocó al licenciado pues ganar ese premio y pues le agradecemos su participación y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Excelente todo lo que manifestó y pues
que a las personas les quede claro cuál es la violencia económica y pues dentro de las posibilidades de cada quien. Perfecto, pues con esto nos quedamos, muchachos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias al licenciado Sergio Escobar Medel, juez primero de lo familiar del Distrito Judicial de Culiacán. La licenciada ya también aquí de casa, licenciada Carmen Guadalupe Aispuro, ella es secretaria primera del Juzgado Segundo de lo Familiar en la ciudad de Culiacán. Gracias por acompañarnos este viernes. Muchísimas gracias a los dos. Seguimos con más.